Lucas capítulo 13, versículo 20 al 21, dice así. Y volvió a decir: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¡Qué tremendo! La levadura en la Biblia simboliza el pecado y la jactancia. Cuando una persona se jacta de tener mucho, o sea, se cree demasiado, nosotros le decimos fanfarrón. Es levadura. Y la Biblia nos habla de eso en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y Pablo compara el estado del hombre con la levadura. Pero no es solamente Pablo. Si nosotros empezamos a escudriñar, vamos a darnos cuenta de que la levadura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, simboliza la naturaleza del hombre. ¿Ok? Pero en esta parábola Jesús da a entender la naturaleza del hombre representada por la levadura y la naturaleza divina representada por las 3 medidas de harina. Amén. La intención de Jesús es demostrar la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la extensión de su reino y en el hombre. La extensión del reino en el hombre. Si vos no te enamorás de las cosas de Dios, es difícil de que puedas crecer espiritualmente. Si el amor de Dios no te conquista, te vas a quedar como un enano espiritual. Y para que te conquiste el amor de Dios, tenés que desearlo, desear con todo el corazón, desear meterte, involucrarte, estar dentro de su reino. Entonces Dios va a considerar. Pero yo quiero que entiendan una base principal. El reino de Dios se extiende primeramente en el corazón del hombre y se manifiesta en su exterior. Y de esta manera manifiesta el amor de Dios. Cuando por ejemplo tenemos un proyecto de hacer algo, de ir a las casas, repartir víveres, que eso es lo que estamos haciendo, no podemos hacer más porque nuestra condición no es gran cosa, pero hacemos lo que podemos. El día de mañana, quién sabe, ¿no? Si el Señor no viene antes, poner un comedor infantil y todas estas cosas. Porque acá la vez pasada se dijo algo que no me gustó desde el púlpito, que dijeron que la iglesia esta no crece nunca. Eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros tenemos bautizados 700 personas que aceptaron a Cristo, 700 personas que ahora no están en esta iglesia. Algunos están en otros países y otros están, ¿no es cierto?, en otras iglesias. Pero hemos sacado adelante a 700 personas desde que estoy acá. ¿Y dónde están las 700? No, pero ahí te estoy explicando. El tema de la iglesia no es así nomás, porque nosotros empezamos a pensar, ay, que... No. El crecimiento de la iglesia no se da en 3 años. El crecimiento de la iglesia, ¿sabe cuándo lo ve? Cuando empieza a levantar discípulos. Y estos discípulos caminan, ¿no es cierto?, en la verdad de la palabra de Dios. Ahí ve el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia no es en el montón. Por eso que Jesús dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, puede haber 998 personas que no estén de acuerdo, pero hay 2 que están de acuerdo. Nos habla numéricamente de que no es el número, la cantidad. Porque por la cantidad no vas a entrar al reino de los cielos, sino por la calidad.
sino por lo que representa el reino de Dios en tu vida. Hay una gran diferencia. No, se lo puedo discutir a cualquiera. La iglesia crece y va a seguir creciendo. Porque cuanto más discípulos hagamos, estos discípulos van a ser otros discípulos. Amén. Por un lado, ahora hablando del reino y hablando precisamente de esta parábola, entonces tenemos 3 elementos, 3 medidas de harina y levadura. Acá se usa la levadura para demostrar el crecimiento. Lo que crece no es la levadura. Lo que crece es la harina, no la levadura. Pero vayamos un poquito para que podamos entender. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo es el Hijo, es Jesucristo, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. La Biblia dice que hay un solo Dios. Y no está hablando de único, uno. Uno puede ser un componente de 3 personas, como lo que hemos leído recién. Ahora me llama la atención, y quiero que se fijen en este detalle, me llama la atención la palabra que usó Juan. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué no dice en la tierra? En el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El cielo es lo que está por encima de nuestra realidad. Ese es el cielo. Y por lo tanto, supera toda realidad de este mundo. Porque está por encima. Y la fe nos ayuda a entender que nosotros con Cristo estamos por encima de esa realidad. Por eso es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces debemos entender que no importa la realidad en la que se está viviendo el mundo, mientras que estemos dentro del reino de Dios y nos movamos dentro de ese campo, de esa esfera espiritual, Dios está en control. Dios está en control. A veces me da rabia escuchar personas que dicen tener fe, cuando llega las circunstancias se desesperan. Pues entonces, como dijo la hermana, me convertí y me desconvertí. Y no es así, no tiene que ser así. Es por eso que necesitamos ser discípulos. Es por eso que necesitamos conocer en profundidad los propósitos de Dios. Es por eso que necesitamos que Dios empiece, ¿no es cierto?, a cambiar nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza se ajusta más a la realidad de este mundo que a la realidad del reino de Dios. Pablo nos recomienda que pongamos la mira en las cosas de arriba. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, Colosenses 3, 2, dice lo siguiente: poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Por qué se desesperan? Porque miran las circunstancias que le rodean. Yo estuve viendo, para mí es gracioso ver cómo la gente se desespera con este tema del COVID, se desespera y se desespera. Y en mi país se hicieron de ¿cómo se llama? De un bidón de agua. Le sacaron la parte de atrás y se la colocaron arriba. Hasta eso. ¡Qué ridículo! Pero ¿quién está creyendo? Entonces, no podemos poner la mira en las cosas de la tierra, porque si ponemos la mira en las cosas de la tierra nos vamos a desesperar.
Nuestras expectativas no tienen que estar puestas en esta realidad, tienen que estar puestas en la realidad del Señor. Por eso tenemos la fe. Y muchos dirán, pero para vos es fácil, pastor. No, para mí no es fácil, nunca fue fácil. Vivir por fe para mí nunca fue fácil. Porque me tuve que esforzar demasiado para no salir corriendo, desesperado. Escuche, es algo tremendo, porque estuve en muchas situaciones, pero quiero que entiendan esto. Si mi visión no estaba puesto en el reino de Dios, y aunque llegué hasta desesperarme, yo me agarré más de la fe, me agarré más del Señor y de su promesa, entonces la hice realidad en nuestra vida. Por eso digo con autoridad, nosotros somos lo que hacemos realidad a Dios en nuestra vida. Nosotros no creemos en un Dios muerto, o en un Dios imposibilitado o inválido, sino un Dios que creó el universo. Y no puedo desesperarme por cualquier cosa, porque ¿en quién estoy creyendo? ¿Acaso no fue Él que le da la revelación a Juan en la isla de Patmos? Le dice: yo los voy a liberar de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Y fue así. Poner la mira a las cosas de arriba es aprender a superar la realidad, la realidad del mundo, y buscar la realidad celestial. Pues entonces, esos 3 medidas de harina van a crecer, porque va a fusionar con la levadura. ¿Sabes lo que es fusionar? Una masa son dos entes o dos químicas que se unen y hacen una sola. Es una fusión. Amén. Entonces, ¿qué produce? Cuando la harina está en el contacto de la levadura, la harina empieza a crecer, pero la levadura empieza a menguar. Eso es lo importante, que nosotros podemos crecer, cambiar la naturaleza, dejar que la naturaleza de Cristo empiece a crecer en vez de nuestra naturaleza. Imagínense si en vez de crecer la harina crece la levadura. No sería rico el pan, ¿no? No es rico el pan, así. ¿Usted nunca comió levadura sola? ¿No probó nunca agarrar un pedacito de levadura y ponérsela en la boca? Créeme que es agrio, ¿eh? Y así es la naturaleza del hombre. La levadura es la naturaleza pecaminosa, que mezclada con la harina va cambiando por la naturaleza de Cristo. Va cambiando porque yo me estoy involucrando más en el Señor. Ahora escucha. Va creciendo a medida que nosotros vamos desarrollando la fe. Ahí es cuando dan testimonio, o mejor dicho, se manifiesta lo sobrenatural en nuestra vida. Dice en Efesios, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios le revela a Pablo lo que realmente quiere. Que lleguemos a la estatura de la fe, a un varón perfecto. Obvio que no va a ser de un día para otro, pero estamos apuntando hacia eso. Estamos apuntando a esa realidad. Le estamos permitiendo al Espíritu Santo que cambie área en nuestra vida. Porque hay personas que tienen años y años, nunca cambiaron. Todavía siguen siendo infantes. Están todavía tomando mamadera, leche. Todavía están tomando mamadera. Pero cuando nosotros empezamos a tener esa actitud de dejar
que empiece a crecer el reino de Dios en nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar. Nosotros apuntamos a ese crecimiento, nuestra fe crece. Las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas. Y no estoy hablando de cualquier cosa, porque hay una persona que de repente por cualquier cosa Dios me bendijo, Dios me bendijo, Dios me bendijo. Pero resulta ser que no fue así. Entonces la levadura que tomó esa mujer y la escondió en 3 medidas de harina es la naturaleza divina que va creciendo. No la estamos hablando de la harina en nosotros. Hasta que todo fuese leudado. Hasta que la obra del Señor se haya consumado. Cuando el Señor consuma su obra, este cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo totalmente diferente. Dios en estos últimos tiempos quiere hablarle directamente a la iglesia. Que se prepare. Hoy me levanté a las 2:30 de la mañana. Vine acá, doblé rodillas y el Señor me habló. Me da un pasaje bíblico en Lucas 3:17, donde dice ya el aventador está puesto. Y va a sacar la paja del trigo. El trigo va a ser separado y la paja va a ser quemada. ¿Sabe para qué sirve un aventador? Es una horquilla, es un palo con una horquilla con punta, se saca filo y se coloca y se tira al aire y el trigo cae porque es más pesado que la paja y la paja sale volando, se esparce. Entonces uno puede limpiar de la paja. Y estamos en ese tiempo donde Dios va a empezar a escoger entre los buenos y los malos. Hasta que todo haya leudado. Debemos aclarar que la mujer que introdujo la levadura en 3 medidas de harina es la iglesia que predica el reino de Dios. Es la iglesia que saca de la levadura con patas que van ahí en la calle y lo trae para colocarlo en la harina y para que esa harina vaya creciendo en él. ¿Me está entendiendo lo que Jesús quiso decir? Que es la responsabilidad de la iglesia realmente decirle que Jesús sana, salva, pero que va a haber un tiempo determinado en el cual la gracia del Señor se va a terminar y empiezan los juicios apocalípticos y muchas personas se van a ir al infierno, pero otros van a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos habla esta parábola. Es la iglesia. Mira lo que dice, con esto quiero terminar. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Y solo lo vamos a lograr cuando le permitamos al Espíritu Santo que vaya infundiendo el reino de Dios. Solo lo vamos a permitir. Pero el deseo de Dios es cambiar, es transformar, no a la manera tuya, sino a la manera de Él. Amén.